fortaleza, es mi escudo y mi libertador. Y tuyo es todo el poder, tuya es la alabanza. Adiestra soy mis manos para batallar. Y tuyo es todo el poder, tuya es la alabanza. Adiestra soy mis manos para batallar. Dilo conmigo. Jehová es mi fortaleza, es mi escudo y mi libertador. Jehová es mi fortaleza, es mi escudo y mi libertador. Te exalto con mi corazón, con firmeza y seguridad. Declaro con mi voz que voy a avanzar. Te exalto con mi corazón, con firmeza y seguridad. Declaro con mi voz que voy a avanzar. Jehová es mi fortaleza, es mi escudo y mi libertador. Jehová es mi fortaleza, es mi escudo y mi libertador. Y Jehová es mi fortaleza, es mi escudo y mi libertador. Señor, te alabamos hoy aquí con el corazón. Yo levanto mis manos para alabarte con todo mi ser. Y Jehová es mi fortaleza, es mi escudo y mi libertador. Jehová es mi fortaleza, es mi escudo y mi libertador. Una vez más. Jehová es mi fortaleza, es mi escudo y mi libertador. Jehová es mi fortaleza, es mi escudo y mi libertador. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Eres nuestro escudo, Padre, y nuestro libertador. En el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Tú eres nuestra fortaleza y nuestro libertador. Entonábamos a través de este canto. Qué hermoso es siempre poder magnificar, siempre glorificar, siempre poder alabar y adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido, mi amado hermano, a este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Hoy estamos alegres porque el Señor está haciendo y seguirá haciendo la buena obra que ha dado inicio. Como dice la palabra, la perfeccionará y la terminará. Así que damos gracias a Dios por toda la oportunidad que Él nos brinda de compartir el Evangelio con cada persona que nos está siguiendo en este momento a través de los medios. Y queremos desde ya decirte bienvenido. Esperamos que el día de hoy la palabra de Dios realmente llegue profundamente a tu espíritu y seas realmente bendecido. Dios ha preparado este tiempo para usted. Ponga atención
a la palabra que Dios va a empezar a desatar en este momento, y sin duda alguna tu vida será transformada, porque la palabra de Dios nos transforma, la palabra de Dios nos brinda la oportunidad de cambio, la palabra de Dios nos brinda la oportunidad de crecer y de ser completamente restaurados, y así usted y yo disponemos para que esto ocurra. Así que hoy vamos a estar entrando en un tema realmente especial. El tema de hoy se llama sabiduría y es un tema interesantísimo. Dios va a estar ministrándonos de una manera realmente maravillosa, por lo cual usted puede desde ya empezar a compartir esta prédica o esta enseñanza con todos aquellos amigos y a personas con las cuales puedes empezar a darle compartir, y esto será de mucha bendición para tantas personas como sea posible. Muy bien, la palabra de Dios nos dice con toda claridad que los cielos se abren delante de toda aquella persona que tiene disposición. Cuando esta palabra está en nuestras vidas y nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma está dispuesta para que algo ocurra, algo va a ocurrir. Así que Dios ha dispuesto que los cielos se abran, pero para que los cielos se abran, ocupamos tener esta palabra importantísima en nuestras vidas, la cual es disposición. Cuando un pueblo dispone su vida para rendirse delante de Dios, cuando un pueblo dispone su vida para que la palabra realmente penetre, para que la palabra realmente haga en sus vidas, entonces los cielos se empiezan a abrir. Los cielos se abren cuando usted y yo disponemos nuestra vida a caminar en obediencia delante del Señor. Hemos mencionado que cuando los cielos se abren, esto significa que el Señor ha dispuesto bendecir tu vida y bendecir la mía. Que cuando los cielos se abren, el Señor ha dispuesto prosperarnos para tener tanto en la parte económica como en la parte de salud, en la parte física, en la parte emocional. O sea, los cielos se abren, y cuando Dios dispone esto, no es solamente para que nos situemos en un punto como en ocasiones suele suceder, porque muchas personas dicen cuando los cielos se abren es porque vienen bendiciones económicas. No, la bendición de Dios es en todas las esferas. Dios está dispuesto a bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida, porque el área económica no es realmente la prioridad. La prioridad es ser bendecidos en un montón de situaciones que hoy ocupamos, realmente salir adelante. Dios necesita y quiere trabajar en cada uno de nosotros para que seamos transformados. Pero lo que sí es cierto es que en este momento, cuando hablamos de cielos abiertos, Dios ocupa un pueblo dispuesto. Dios ocupa un pueblo que esté anheloso de Él, porque cualquier persona que camina bajo cielos abiertos, su camino va a ser realmente bendecido. Y qué hermoso es entender y comprender este gran detalle. Cada vez que caminamos bajo cielos abiertos, nuestro camino va a ser prosperado. Y estamos hablando no solamente de un camino económico, estamos hablando de un camino en toda la gama que Dios habla. Así prospera el alma, prospera el espíritu, prospera la salud, prosperan muchas cosas en nuestras vidas cuando nosotros simplemente disponemos caminar en cielos abiertos. En algunas ocasiones las personas encasillan o enmarcan simplemente caminar en cielos abiertos como caminar en la bendición económica de parte de Dios, pero no, Dios no se limita a eso meramente, porque eso es limitar a Dios. Dios está dispuesto, y vuelvo a repetirlo y quiero enfatizarlo aún más, a bendecirnos en cada una de las esferas que sean necesarias. Pero entonces, ¿cuándo caminamos en cielos abiertos? Cuando usted y yo nos disponemos. Y tenemos que entender también lo siguiente, y es la verdad, y lo hemos aprendido a través de la Escritura. Los cielos se abren cuando usted y yo nos disponemos y entendemos que debemos de caminar en esa obediencia para honrar a Dios
con nuestros diezmos y ofrendas. Ahí los cielos se abren. Ahí la bendición empieza entonces a fluir de una manera completamente nueva. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, que Él da bendición y Él prospera en todas las esferas. Y esto implica a su vez también empezar a traer un rompimiento en una serie de condiciones de tradición que normalmente han venido a la vida de las personas. Porque mucho se habla de cielos abiertos. Mucha gente llega y dice, mira que camine sobre cielos abiertos de una manera tan sencilla, tan liviana, tan fácil en apariencia, pero caminar en cielos abiertos a la luz de la palabra de Dios es cuando usted y yo entendemos que debemos de honrar a Dios y esa es la única manera de hacerlo, no hay otra forma. Es el único verso en toda la Escritura que nos habla acerca de lo que implica caminar con cielos abiertos. La verdad es lo que dice la Escritura. Y la verdad dice simple y llanamente que cuando usted y yo lo honramos con diezmos y ofrendas, los cielos se aperturan. Ahora bien, los cielos se aperturan no solamente para traer la bendición económica, quiero enfatizarlo, se abren, se aperturan para que caminemos en una bendición de salud, para que caminemos en una bendición de prosperidad en nuestra alma y una bendición de prosperidad en nuestro espíritu, para que podamos crecer en diferentes niveles en todas las áreas necesarias de nuestra vida, porque Dios desea que esto funcione de esa forma. Así que prosperamos en cuanto nosotros caminemos en esa obediencia, con esa disposición, con esa confianza y con esa guianza también de parte del Señor. Así que mira lo que dice la palabra de Dios y es interesantísimo cuando usted viaja hasta el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 7, porque la palabra de Dios nos habla acerca de un hombre que no pidió prosperidad. ¿Quién fue este hombre? En la palabra de Dios nos habla de él y este se llamaba Salomón. Salomón tuvo la oportunidad de pedir lo que quisiera y lo que él hubiese pedido le hubiese sido otorgado de parte de Dios. La palabra dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te lo dé. Lo que quieras. Ve qué cosa más impresionante. Dios se le aparece a este hombre de noche y le dice, pídame lo que quieras, que lo que tú quieras te lo voy a dar, te lo voy a entregar. Dime qué es lo que tú decides, qué es lo que tú deseas y esto entonces te lo daré. Él le ofreció lo que hablaba anteriormente, le ofreció prosperidad económica, le ofreció también riquezas, le ofreció adicionalmente a esto poder, le ofreció dominio, le ofreció todo lo que quisiera. ¿Qué quieres? Le dijo, escoge. ¿Qué deseas? Lo que tú quieras, eso te voy a dar. Ahora, dice la Escritura entonces que este hombre llamado Salomón le dijo al Señor, Señor, yo decido pedirte sabiduría. Decido pedirte sabiduría. Dios le ofreció todo lo que él quisiera. Pídeme, ¿qué deseas? Y él dijo, yo decido pedirte sabiduría. Entonces comprendamos lo siguiente. Lo primero es que la prosperidad económica no es lo primero. No es lo más importante. Dice la Escritura que a pesar de todo lo que le fue ofrecido a la vida de este hombre, él decidió por la sabiduría. Qué impresionante, ¿no? ¿Qué hubieras decidido si Dios se te presenta a ti de noche de pronto y te dice, ¿qué deseas? ¿Qué quieres que te dé? ¿Riquezas? ¿Gloria? ¿Poder? ¿Qué deseas? Lo que tú me digas, te lo daré. ¿Qué hubieses decidido? ¿Qué hubieses dicho? ¿Qué hubieras deseado en ese momento? Pero resulta que en la vida de este hombre llamado Salomón, él decidió tener sabiduría. ¿Y qué es sabiduría entonces? Porque cuando hablamos de sabiduría debemos de comprender qué implica la palabra sabiduría. Y la sabiduría es una gran capacidad de análisis. Es tener una gran capacidad de comprensión.
La sabiduría va mucho más allá y es tener también una capacidad de discriminación que no viene de una manera anormal. La sabiduría también es tener la capacidad de poder entender y comprender cuándo tomar decisiones correctas. Implican muchas cosas la sabiduría. Así que muchos piensan que la sabiduría simplemente es tomar una buena decisión. Y se escucha a personas de pronto llegar y decir, Señor, dame sabiduría para tomar la decisión. O dame sabiduría, Señor, para ver cómo arreglo esto. No funciona de esa manera como en muchas ocasiones las personas pretenden. No se trata meramente de hablarlo de una manera muy sencilla, muy liviana. Es que este hombre comprendía algo. Número uno, el reino de Israel, por primera vez de la historia, se habían unido todas las diferentes tribus y habían sido regidas por un rey que había sido sabio, un rey que había podido dirigir en medio de las diferentes situaciones, circunstancias, pruebas o luchas a cada una de estas tribus. Estábamos hablando de David, del padre de Salomón. Así que cuando Dios viene delante de este hombre y le dice, lo que tú deseas, pídame, entonces él pide sabiduría, porque él quiere guiar al pueblo. Él quiere poder dirigir correctamente al pueblo como lo hizo su padre. Y él deseaba realmente que las cosas funcionaran bien. Así que ya había llegado el momento en que este hombre llamado Salomón tenía que gobernar. Y a raíz de eso, este hombre tenía ahora la autoridad para poder dirigir y poder guiar a toda una nación y que esta nación comprendiera qué era lo más importante. El libro de Oseas, capítulo 11, verso 4, dice la palabra de Dios que Él nos atrajo con cuerdas de amor. Ve qué cosa más interesante. La palabra de Dios dice que Jehová Dios vino a la vida de Salomón de noche. Él se le acercó. Él lo llamó por su propio nombre. ¿Podemos entender entonces de que Dios nos puede llamar por nuestro propio nombre? De que Dios también viene a nosotros, porque en ocasiones pensamos de que solamente nosotros tenemos que ir a Él. Pero hay ocasiones donde Dios viene a nosotros. Dios vino a la vida de Samuel y le llamó por su propio nombre y lo levantó en medio de la noche. Dios llamó a Saúl por su propio nombre y tuvo un encuentro personal y diferente. Dios llamó a Salomón ahora, vino a Salomón, porque Dios quería realmente empezar a tener una relación con este hombre. Déjame decirte que Dios quiere tener una relación contigo también, que Dios desea hablar a tu vida y en muchas ocasiones Dios también se ha acercado, ha venido a ti, pero ¿cuántos de nosotros hemos atendido al Señor cuando Él viene? ¿Cuántos de nosotros ponemos atención que Dios nos está hablando? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer lo que Él nos solicita? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a atender la voz de Dios en cada instante de nuestra vida? Salomón entendía con claridad. Salomón entendía que Dios estaba dirigiéndole hacia algo nuevo, porque a veces tenemos el concepto errado de que Dios está muy lejos, de que Dios está muy distante, de que Él está allá en los cielos, tan lejos de nosotros, que no podemos tener una cercanía o una relación con Él, no podemos platicar con Él. No, eso no es real. Dios está tan cerca como que ahora mismo está sentado al lado tuyo, no importa el lugar donde te encuentres. Él está ahí tan cerca para poder platicar contigo aún de todas aquellas cosas que te cargan, que te afectan, aquellas cosas que en estos momentos quizás sean difíciles para ti, pero Dios está ahí. Así que Él vino de noche, dice la palabra, se le apareció en una visión delante de este hombre llamado a Salomón y le dice: Salomón, ven, toma lo que deseas. ¿Qué quieres? Le dice Dios, ¿qué deseas? ¿Qué quieres que te dé? Y yo quiero lanzar la primera pregunta. A través de la historia bíblica, a través de todos los libros desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, a través de toda esa historia bíblica, Dios le dijo a otro hombre que pidiera a él lo que quisiera y que él se lo daría. En toda la historia.
No encontramos en toda la historia bíblica otro personaje al cual Dios se le aparezca y le diga, dime qué quieres y yo te lo doy. Solamente a la vida de este hombre. Y él estaba ahí dispuesto a tomar la oportunidad de parte de Dios. Déjame decirte que cuando Dios se acerca a nuestras vidas, Él nos brinda la oportunidad de algo. Siempre hay una oportunidad y esa oportunidad debemos de tomarla. No podemos rechazarla, no podemos hacernos de oídos sordos. Si Dios nos llama, si Dios nos convoca, debemos de atender su llamado. ¿Cuántas veces llamó Dios a Saúl y aquel hombre atendió el llamado de Dios? Dios llamó también a Saúl y atendió el llamado de Dios. Dios llamó a Mateo y lo atendió, a Pedro y a cada uno de aquellos hombres de Dios que conocemos a través de la historia bíblica. Dios los ha llamado. Dime qué quieres, le dijo Dios. Que lo que tú decidas, lo que tú pidas, lo que tú desees, eso te voy a dar. Y la pregunta es, ¿qué volvió a pedir? ¿Qué pidió este hombre llamado Salmón? Pidió sabiduría. Dijo, Señor, necesito sabiduría. Quiero sabiduría, Señor. Quiero sabiduría, necesito sabiduría para poder guiar a tu pueblo. Entonces, este hombre pide sabiduría. La pregunta es, ¿él sabía qué era lo más importante? La respuesta es sí. Él sabía que lo más importante para poder gobernar era tener la sabiduría que proviene de Dios. Porque él no podría gobernar a esa nación con su propia prudencia. La palabra dice entonces, fíate en Jehová con todo tu corazón, de todo tu corazón, y no en tu propia prudencia. Porque si no pedía la sabiduría, guiaría a una nación con su propia prudencia. Y cuando hacemos las cosas bajo nuestra propia prudencia, ¿qué es lo que ocurre a corto plazo? Les voy a decir, lo que ocurre es que nos vamos a equivocar. Lo que ocurre es que vamos a fallar. Lo que ocurre es que vamos a hacer cosas incorrectas. Y cuando esto ocurra, es peligroso, porque hemos estudiado la vida de un hombre que un día tomó una decisión en su propia prudencia. Este hombre se llamaba Saúl, y Saúl tomó una mala decisión guiado por su propia prudencia, y entonces le fue cortado el reino. Y Salomón no quería que eso ocurriera con la vida de él. ¿Cuántos de nosotros en muchas ocasiones caminamos bajo nuestra propia prudencia? Nos jugamos el chance de caminar día tras día bajo nuestra propia prudencia, haciendo las cosas según nuestra propia consideración, según nuestro raciocinio, nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer o de hacer las cosas, o aún dictando cada día qué es lo que me parece o lo que no me parece. Pero no es así. Dios nos enseña a través de su palabra que ocupamos entonces algo importante en la vida de cada uno, y ese algo importante se llama sabiduría. La sabiduría hace cosas importantes en nosotros y damos esa oportunidad. Así que aquí hay unos puntos importantes que podemos mencionar. Este hombre tenía claro que cualquier decisión que tomara sin la sabiduría, sin la dirección del Señor, tendría un resultado no muy claro o un resultado equivocado. Entonces él dijo, yo necesito sabiduría, voy a buscar la sabiduría. Señor, mi petición, mi única petición es tener sabiduría. Así que él pidió sabiduría, y esta sabiduría tenía que ver con todo el resultado de su reino. Así que ¿qué conlleva la sabiduría? Nos podemos preguntar también esto. ¿Qué conlleva la sabiduría? Bueno, la sabiduría conlleva, y esto es importante, conlleva dependencia. Algo que debemos de aprender día tras día es a vivir dependiendo de Dios. Siempre tener una dependencia de Dios en todas las cosas. Siempre Dios ha de ser el número uno, aquel que guíe nuestra vida en todas las esferas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero es Dios en nuestras vidas. Primero tiene que ser Dios siempre en nuestras vidas. A veces decimos que Dios es primero, pero no está en primer lugar.
están muchas otras cosas, sean personas o cosas, están primero antes que Dios, y esto es equivocado. Queremos sabiduría. La sabiduría no viene simplemente por venir. La sabiduría viene cuando usted y yo vivimos en dependencia de Dios. Debemos de aprender a ser dependientes de Dios. La sabiduría viene cuando usted y yo decidimos caminar en el Señor. Cuando hablo de caminar en el Señor es que usted y yo vamos a estar siendo obedientes a la palabra del Señor. Que usted y yo vamos a entender día tras día qué debemos de hacer, si abrimos su palabra, si entendemos acerca de ella, si le damos el valor a la palabra de Dios momento tras momento. Cuando usted y yo le damos ese valor a la Escritura, entonces estamos caminando en el Señor, estamos caminando en lo que la palabra nos dice. Sabemos hacia dónde tenemos que ir, sabemos qué tenemos que hacer y cómo debemos de hacerlo. Pero si no estamos dándole valor a la palabra, entonces tampoco estamos siendo dependientes de Dios. Y el Señor nos dice, no es en tu propia prudencia, no es según tus pensamientos, no es conforme a tus criterios, no, es conforme al Señor lo diga, así es como funciona. Así que mira qué interesante cómo viene la sabiduría, cómo la sabiduría se empieza a desplegar. Sí, hay que pedir sabiduría, la palabra de Dios lo dice. Salomón pidió sabiduría, pero no significa que en ese momento ya todo eso empezó a acontecer en su vida. No, él tuvo que empezar a caminar y a empezar a desarrollar la sabiduría en su propia vida. ¿Cómo? Caminando en el Señor. ¿Cómo? Dependiendo de Dios. Esto es tan relevante. Pero hoy día queremos sabiduría y le decimos al Señor, Señor, dame sabiduría y ya. Y se acabó y no nos volvemos a acordar de más nada. Es más, hasta ni siquiera estamos caminando en el Señor. Hay personas que ya lo tienen simplemente como a una expresión. Ay, Señor, dame sabiduría. Ay, Señor, necesito sabiduría. Como algo ahí para salvar la situación del momento y nada más. No, así no funciona la sabiduría. Eso es un error terrible. No funciona de esta manera. Dios quiere algo más. Así que definitivamente muchos confunden también el concepto de sabiduría con inteligencia. Y dicen, sabiduría e inteligencia son sinónimos. Es lo mismo. No, sabiduría es una cosa. Inteligencia es otra cosa completamente diferente. La inteligencia es la capacidad mental de cada persona. Es la capacidad del raciocinio de cada persona. Sí, ayuda a resolver problemas o situaciones momentáneas. Eso es parte de una capacidad que Dios ha dado al hombre. Está en cada uno, en cada persona. Pero la sabiduría es una capacidad del cielo, porque dice la Escritura claramente que hay que pedirla. Hay que pedirla ¿a quién? A Dios, porque es Dios aquel que da sabiduría. ¿Y cómo llega entonces la sabiduría? Cuando somos dependientes de Dios, cuando caminamos en el Señor, cuando somos guiados por el Señor en todo momento. Por eso la palabra de Dios dice, fíate del Señor con todo tu corazón. Y no en tu propia prudencia. En tu propia prudencia es caminar bajo tu inteligencia. Eso es en tu propia prudencia. Muchas personas caminan en su propia prudencia, su inteligencia. Pero dejan a un lado la sabiduría. Porque la sabiduría es mucho mayor, mucho más elevada que la inteligencia. Hay muchas personas que son inteligentes pero son tontos. Y quiero que me puedan comprender en la expresión que estoy diciendo. En muchos aspectos hacen cosas que no tienen sentido alguno. Así que la sabiduría no solamente es tomar buenas decisiones. La sabiduría refleja con claridad la dependencia de Dios. Eso es sabiduría. Refleja la dependencia del Señor. Y muchos dicen entonces, Señor, dame sabiduría para hacer lo correcto. No funciona así. No es el hecho de llegar y decir, Señor, te pido sabiduría para el día de mañana.
No, la sabiduría es algo que corre, es algo continuo, es algo inagotable. ¿Cómo? Si estoy dependiendo de Dios, si estoy caminando en el Señor, si estoy fluyendo en el Señor, si le he pedido al Señor, porque la sabiduría implica mi caminar diario. Ojo con esto. Algunas personas dicen, no, yo ya pedí sabiduría, tengo fe para recibir sabiduría, así que estoy caminando en sabiduría. La sabiduría implica el caminar diario. O sea, cada día mi caminar tiene que reflejar que Dios está conmigo. La sabiduría implica aún que Dios está en control de mis pensamientos. Por eso la palabra dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La sabiduría encierra todo lo que hagas y todo lo que pienses. La sabiduría aún implica todo lo que usted y yo día tras día vamos a hacer. O sea, realmente es algo mucho más complejo de lo que imaginamos. La inteligencia es algo pequeño, es una capacidad natural, mental, pero la sabiduría, vuelvo a decirlo, es del cielo. No hay nada en esta tierra que te dé sabiduría. La sabiduría proviene del cielo. Nada en esta tierra te podrá dar sabiduría. Aquí en esta tierra podemos tener solo inteligencia, conocimiento de algo, de muchas cosas, pero no sabiduría. La sabiduría viene en el contexto, quiero que quede esto muy firme, de dependencia de Dios. Dependencia del Señor para muchas cosas más. Así que este hombre llamado Salomón tenía muchas opciones. Él podía pedir muchas cosas. Tantas cosas como impresionante era aquello. ¿Qué pedirías? Vuelvo a preguntar. ¿Qué pedirías? ¿Qué le dirías a Dios que te dé? Si Dios te dijese igual que este hombre, pídeme lo que quieras, que lo que quieras te daré. Estatus, control, poder, dominio, riquezas, reconocimiento, fama. Pídame lo que quieras. Entonces este hombre llegó y dijo, Señor, quiero sabiduría. Quiero sabiduría para poder hacer tu voluntad día tras día. Es que sin sabiduría, ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios día tras día? Ocupamos, hermanos, caminar entonces en los caminos del Señor. Así que note usted lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 11 y verso 12. Vamos a ir a la Escritura. La palabra dice, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Oiga usted esto. Este hombre pidió solamente sabiduría, pero escucha bien, la sabiduría trae consigo muchas otras cosas. La sabiduría trae consigo muchas otras cosas, no te equivoques. Viene con un paquete grande, hay un combo inmenso detrás de la sabiduría. Por eso a este hombre fue tan impresionante. Él decidió buscar sabiduría, pedir sabiduría para guiar al pueblo. Pidió sabiduría para poder hacer la voluntad del Señor. Pero Dios, al mirar la disposición de este corazón, no solamente permitió esto, sino que abrió los cielos para que muchas otras cosas más empezaran a venir a la vida de él. Y empezó a llegar muchas cosas más.
Porque el Señor realmente cuando da sabiduría, también Él te da entonces una capacidad de administración impresionante. No solamente para administrar a un pueblo y guiar a un pueblo, sino aún para guiar también y administrar también tus dineros para que cada día te alcance y te sustente. Todo esto es parte del concepto de sabiduría. Así que aquel que pide sabiduría podrá administrar mejor las cosas, administrará mejor el tiempo, va a poder administrar las cosas de su casa mejor, va a poder administrar entonces las finanzas mejor, va a poder administrar el trabajo mejor. Todo lo hará mejor porque hay sabiduría, hay dependencia de Dios y hará lo que Dios dice y entonces Dios te va a bendecir. Porque así funciona. Así es como la palabra de Dios nos enseña. Si piden sabiduría, no es que el Señor va a tomar las decisiones por cada uno de ellos constantemente. No, es que tendremos la sabiduría para agradar a Dios. Haremos las cosas correctas delante del Señor. Tú y yo tomaremos las decisiones, pero serán decisiones basadas en un entendimiento y una comprensión mucho más amplia de la que usted y yo imaginamos. Y esto trae cambios. Eso realmente habla de sabiduría. El Señor no le dio el poder. Escucha, esto es muy importante. No le dio el poder y no le dio el dominio a Salomón de inmediato. Eso no fue que ocurrió ya, en ese momento específico, que Dios dijo, vas a recibir sabiduría y ciencia, pero ahora te voy a otorgar esto otro y esto otro y esto otro. Tampoco fue que Dios le dio a Salomón, tome, aquí te voy a enviar $1 millón para que los administres. En otras palabras, no es que yo pido sabiduría y entonces ya soy millonario. No funciona así. Ni esa es la intención de Dios, eso nunca va a ser así. Dios te va a dar entonces la sabiduría para administrar y ejecutar las cosas correctamente, teniendo la capacidad de discriminar las cosas y saber cómo y cuándo poder hacerlo. Entendiendo con claridad cómo poder ejecutar y aplicar entonces esa sabiduría a las decisiones que cada día tenemos que tomar. Esa sabiduría entonces va a prosperar mi camino y las cosas van a ser para bien. Qué maravilloso es entender que Dios apertura delante nuestro muchas buenas cosas y que Él quiere ir añadiendo punto a punto lo que viene después de la sabiduría. Porque la sabiduría es primero para alcanzar todo lo demás, pero el ser humano a veces se engaña porque anda buscando solamente riquezas y no anda buscando la sabiduría para poder guiar. Entonces la palabra dice que el mal, la raíz de todos los males es el amor al dinero, porque no caminan entonces en la sabiduría sino en su propia prudencia. Entonces la sabiduría también implica que si no estás creyendo, o sea, si no le estás dando valor a las promesas, si no le estás dando valor a la palabra, si no le estás dando valor a lo que el Señor nos está enseñando, si no le estás dando valor a cada una de estas cosas, entonces no tendrá efecto sobre tu vida. Dios quiere que tenga efecto, pero para eso tenemos que darle valor a cada una de las cosas que Dios nos está entregando, porque si yo te digo que en este momento hay una tierra seca y polvorienta, árida, ¿cómo vas a sembrar una semilla ahí? Una semilla ahí no puede prosperar, una semilla allí no va a funcionar, se va a morir rápidamente. Por eso Dios está buscando una tierra que esté fértil, una tierra que esté irrigada, una tierra donde llueva, una tierra donde esté abonada y esté preparada, lista para recibir la semilla. Amén. Pero ¿por qué? Porque la sabiduría tiene que crecer. Esto es importante, la sabiduría tiene que crecer, pero va a crecer de acuerdo a mi dependencia de Dios, de acuerdo a mi camino en el Señor, de acuerdo a mi relación con Dios.
Y cuando hablo de acuerdo a mi relación, estoy hablando del culto racional que debo de tener con el Señor, porque también Él me ha enseñado a tener culto racional. ¿Qué es el culto racional? Mi relación con Dios de todos los días, mi tiempo de oración día tras día delante del Señor, para que entonces estas cosas empiecen a ocurrir. Así que este hombre llamado Salomón, él tuvo una serie de experiencias a raíz de lo que había solicitado al Señor. ¿Qué le había solicitado? Sabiduría, recuérdalo bien, sabiduría. Así que llegó el momento en que él tuvo que decidir, tomar una decisión importante sobre la vida de un niño. Recordarán ustedes esta historia, cuando de pronto aparecen dos mujeres con un niño y ambos lo reclamaban como suyo propio. Así que en esos momentos la inteligencia llegó a su límite. En ese momento la inteligencia no podía discriminar en quién era la madre. La inteligencia ya llegó a un punto donde no podía más, porque ni siquiera conocía a esas mujeres, no sabía qué había pasado, no entendía el trasfondo. Aquí entonces es cuando la sabiduría empieza a caminar. Y entonces vino sabiduría sobre la vida de Salomón, y esta sabiduría trajo una decisión importante. La decisión importante en cuanto a qué debía de hacer. ¿Por qué? Porque la inteligencia, vuelvo a decirlo, tiene límite. La inteligencia o el raciocinio tiene límites. La inteligencia puede conocer mucho acerca de números, puede conocer mucho de libros, puede conocer de cantidades, puede conocer mucho acerca de letras, pero hasta ahí tiene su límite. No pasa de ahí, pero la sabiduría va mucho, mucho más allá que eso. Entonces, él tuvo que desarrollar la sabiduría porque, escucha bien, para desarrollar la sabiduría también vendrán pruebas. Y usted dirá, ay apóstol, pero mira, hemos hablado de que muchas cosas se desarrollan a través de las pruebas. Bueno, la sabiduría también. A través de las pruebas viene entonces la capacidad de parte de Dios de desarrollar esto en nuestras vidas, y la sabiduría no es solo para tomar decisiones o no solamente es para pasar una prueba, es para hacer muchas cosas todos los días y dentro de ellas caminar en obediencia y haciendo cada día la voluntad del Señor. Así que esto es muy, pero muy importante en nuestras vidas. La sabiduría prospera nuestro camino y no nos hace caer, porque en cuántas ocasiones tropezamos y caemos. En cuántas ocasiones somos afligidos y somos cargados por esta situación. Entonces, la palabra del Señor nos dice que si nosotros dependemos de Él y le damos valor a lo aprendido, entonces la sabiduría empieza también a crecer en cada uno de nosotros. Ahora, dije anteriormente que la sabiduría se prueba. ¿Por qué? Porque es a través de la prueba que la sabiduría entonces también se empieza a desarrollar en todos y cada uno de nosotros. Así que en una oportunidad vino una mujer de larga distancia buscando a Salomón. Esta mujer había escuchado acerca de Salomón, que era un hombre que tenía sabiduría, era una reina, y ella dijo, voy a probar realmente si este hombre tiene esa sabiduría de la cual he escuchado, de la cual han hablado tanto, quiero saber si eso es así. Así que esta mujer llegó hasta Salomón para buscarlo y probarlo. Escucha esto, lo vino a probar, eso dice la palabra de Dios. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 10, verso 1, la escritura dice, oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, y escuche esto muy importante, por el nombre de Jehová, esto estaba diciendo algo importantísimo, estaba declarando que la sabiduría venía porque este hombre dependía de Dios,
dependía de Jehová Dios. Eso es lo que está diciendo. Vino a probarle con preguntas difíciles. La sabiduría va a ser probada. Tarde que temprano vendrá la sabiduría a ser probada, y en este caso dice la Escritura que le fue probada también a este hombre llamado Salomón. A ver su dependencia, a ver si realmente podía responder cada una de esas preguntas que iba a hacer esta mujer. Así que esta mujer preguntó. Y no fue una pregunta, ni dos, ni tres. Fueron muchas preguntas la que esta mujer le estaba haciendo a este hombre llamado Salomón. Así que cuando nosotros pedimos sabiduría, cuando caminamos en esa relación diaria con Dios, con el culto racional, cuando dependemos de Dios, cuando caminamos en el Señor día tras día, entonces en algún punto esa sabiduría va a ser probada en tu vida y en la mía. Vendrá el momento en el cual nos van a probar a ver cuál será la respuesta que hemos de dar ante esa situación. Porque la mujer lo probó. Claramente ella venía a probar, y la palabra lo dice, venía a probar su sabiduría. No dice en ninguna otra parte que venía a probar su inteligencia. Dice que venía a probar sabiduría. La sabiduría es algo muy diferente, ya lo hemos mencionado. Así que ella puso a prueba con muchas preguntas la sabiduría. Lo interesante es que la sabiduría es del Señor. ¿Está conmigo? La sabiduría viene de Dios. Entonces, ¿a quién realmente esta mujer estaba probando? Sino a Dios. Estaba probando realmente a Dios, porque todo es del Señor. La sabiduría proviene de Dios. Así que estaba probando a Dios y valorando realmente cuál era la situación de todo lo que estaba pasando. Cuando andas en sabiduría, caminas con el Señor entonces. Cuando tienes sabiduría es porque depende de Dios. Esto es hermoso. Esto realmente es hermoso. Entender que podemos depender nuestra vida día tras día del Señor. Que sabemos de que ya no es un concepto religioso, ya no es un concepto simplemente de que Dios, sí, Jesús murió en la cruz, sí, la palabra tal y tal cosa. No, es que hoy día se trata de algo más. Dios nos llama a tener una relación, Dios nos llama a caminar en Él, no ocasionalmente, no una vez al mes o 4 domingos al mes. Dios nos llama a caminar en Él día a día, porque es mi relación con Dios, porque es mi cercanía con Dios, porque es mi plática diaria con el Señor, porque se ha vuelto una pasión, se ha vuelto algo más que el concepto religioso. ¿Sabe usted? El concepto religioso simplemente te va a decir, ¿para qué leer tanto la Biblia? Ya para. El concepto religioso te va a decir, no tanto que vas a dedicar tiempo para orar, no, hay muchas otras cosas que hacer, ocúpate de tantas otras cosas. El concepto religioso la gente común no la comprende realmente cuando hablamos de una relación. La gente común comprende religión, pero la gente que pasa a nuevos niveles, que está dispuesto a subir a nuevos niveles, estas personas pasan entonces a una relación con Dios. Y la relación es tan diferente, tan distinta, porque cuando yo camino con religión, simplemente tengo dependencia en mi propia prudencia. No importa que usted y yo digamos, no es así, yo dependo del Señor, no es verdad. Dependemos de nuestra propia prudencia. Pero cuando tenemos relación, dependemos entonces del Señor. Nuestra confianza está en el Señor. Vendrán las pruebas igual, vendrán las luchas diarias, vendrán las aflicciones, pero nuestra dependencia está en el Señor. Nuestra confianza está en Él, claramente en Él, resguardados en Él, entendiendo que todo está bajo el gobierno y el control completo del Señor. Y esto realmente cambia toda la perspectiva de las situaciones. Entonces, la sabiduría es por el Señor y para el Señor. Simple y llanamente, no es otra cosa más. Como dice la palabra, entonces, cuando ya
viene la sabiduría en nuestra vida, debemos de entender lo que la Escritura nos dice en Gálatas 2:20. La palabra dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice la Escritura, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, aleluya, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí es cuando el concepto de sabiduría aplica de una manera completamente renovadora y fresca. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, ya no se trata de mí, ahora se trata de Cristo en mí. Porque bajo el culto racional estoy aprendiendo a entregar día tras día mi carne. Por eso el apóstol dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo es el que vive en mí. Mi confianza está en el Señor. Ya Él empezó a caminar en un nuevo nivel, al nivel que Dios te está llamando a caminar hoy día. Un nivel donde hay dependencia de Él, donde hay entrega a Él. Un nivel donde viene la sabiduría porque creemos que es la mejor manera de poder cada día hacer la voluntad del Padre, y nuestra vida está fija, está marcada, está enfocada en hacer la voluntad del Señor en todo momento, no dependiendo de una prudencia personal, no dependiendo del conocimiento, no dependiendo de la mente o el raciocinio, sino dependiendo del Señor. Así que la sabiduría no es solo una cosa del pasado, la sabiduría hoy es poderosa. Hoy está para ser derramada sobre todo aquel que la pide. Y aquel que la pide y decide realmente depender del Señor, entonces la sabiduría le ayudará a prosperar su camino. Y cuando ese camino es prosperado en todas las esferas. Pero para eso, vuelvo a decir, tenemos que aprender a depender del Señor. Porque la inteligencia depende de ti misma, de tu prudencia. Pero terminas finalmente haciendo lo que quieres. Sin embargo, la sabiduría depende del Señor. Es por y del Señor, para agradar a Dios todos los días. No solamente para tomar buenas decisiones. Y esto cambia nuestro camino. Y escucha esto, es que lo cambia. Cambia nuestro caminar. Cambia nuestra visión. Cambia la percepción de las cosas. Cambia todo a nuestro alrededor. La sabiduría nos lleva a niveles completamente inimaginables. Porque la sabiduría te hace generar una dependencia de Dios creciente. Donde ya definitivamente estás siempre atento a escuchar la voz del Señor y hacer lo que Él cada día te ha de hablar para que tú hagas. Y esto bajo el entendido de que entonces reflejarás constantemente la sabiduría del Señor sobre tu vida. Entonces, ¿cuánto es necesario la sabiduría? ¿Cuánto es necesario la sabiduría? Se puede pedir, la palabra de Dios lo dice. Pero cuando venga a tu vida la sabiduría, significa o implica dependencia. Significa o implica que solamente debo de seguir día a día en su caminar. No es solamente que la pido y ya llegó y ya la tengo. No funciona así. Cada uno de nuestros pasos deben de estar dados bajo la guianza del Señor en todo momento. Esto es una palabra transformadora, una palabra directa. Puede ser una palabra profunda para muchos, pero es una palabra real. Es una palabra que está siendo hoy enviada para que tu vida sea transformada y sea edificada. Es una palabra que puede transformar completa y plenamente tu camino a partir de este momento, si tú decides por el Señor. Pero recuerda, la sabiduría implica dependencia. La sabiduría implica caminar diariamente en el Señor. La sabiduría implica tener una relación con Dios. La sabiduría significa caminar en la voluntad perfecta del Señor. Pídela, Él la dará.
La palabra dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente, pero sepa que al hacerlo tendrás que empezar a entregar y a ceder tu vida al gobierno y control de Jesucristo. Sin embargo, es la mayor y más preciosa elección que puedas hacer. Y Él hará que tu camino sea próspero. Esto realmente es maravilloso. Hoy oramos por ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Padre, gracias por cada uno de tus hijos. Porque esta palabra, Señor, ha sido enviada. Esta palabra tiene propósito, esta palabra tiene vida. Y esta palabra trasciende, Señor, aún fronteras de nuestra nación. Esta palabra, Señor, hoy está edificando a tantas personas como no imaginamos. Esta palabra, Señor, hoy está enviando un mensaje claro. Nuestra dependencia es del Señor. La sabiduría proviene del cielo. En el tanto que nosotros realmente estemos con un anhelo profundo, con un deseo profundo de que el Señor sea el que gobierne, el que el Señor sea el que haga en nuestra vida. La sabiduría es ilimitada, porque tú eres un Dios ilimitado. Mientras que el conocimiento, mientras que la inteligencia tiene límites muy marcados. Pero la sabiduría que proviene de los cielos es ilimitada. Y hoy venimos a la fuente de toda sabiduría. Amado Dios, hoy pedimos de esa sabiduría del cielo, que se derrame sobre todos aquellos que tienen un corazón y un espíritu dispuesto, atento a recibirla. Hombres y mujeres entendidos en que ocupamos tener dependencia de Dios. Que vivir en Cristo no es 4 domingos al mes, sino que vivir en Cristo es una constante del día tras día, del momento tras momento, minuto a minuto. Y que ciertamente caminar contigo de esta forma mostrará cosas diferentes a cada persona que nos rodee, porque en ti hay restauración, hay restitución. Y hoy estamos agradecidos por esta oportunidad que nos das. Padre, gracias, porque pones a disposición de todo aquel que lo anhele esta preciosa palabra, sabiduría. Que seamos hallados en tu presencia con un corazón sincero y humilde, pidiendo sabiduría del cielo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Mi amado hermano, ha sido una bendición compartir contigo la palabra del Señor. De hoy en 8 días tendremos servicio presencial y ojalá que nos puedas acompañar el próximo domingo, que ya arrancaríamos en el mes de septiembre. Así que la bendición del Señor esté sobre ti para este servidor y este ministerio de Fe y Milagros. Ha sido un privilegio enorme compartir la maravillosa palabra del Señor contigo. Que el Señor te añada aún más en el nombre de Jesús. Nos miramos pronto.